¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! Desde que me dieron la vacuna contra el COVID, siento que mi cabeza recibe mensajes. Me habla Bill Gates y encima me habla en inglés y yo no sé inglés. ¡No! Una voz en tu parlare. Hola, ¿cómo estás? Bien, me alegra que estés ahí y me alegra poder compartir con vos un ratito, quizá algo largo en esta oportunidad, para hablarte del tema de las vacunas, los movimientos antivacunas y ese tipo de cosas. Desde luego no te voy a poder hablar de vacunas porque no soy ni médico, ni infectólogo, ni nada similar de ese rubro. Pero bueno, quiero que simplemente razonemos un poquito a ver si efectivamente hay que estar en contra de las vacunas y sumarse a todo un panorama conspiranoico que se establece donde parece que todo esto, incluso el COVID, y no solo el COVID, sino también la vacunación para el COVID, es al solo efecto de instalarnos un chip, de programarnos, de matarnos, etcétera, etcétera. Y hay un montón de cosas que me parece a mí, evidentemente, no son ciertas a simple vista. Ya lo vamos a ir desarrollando. Para eso cuento con algún material que seleccioné previamente, muy poco, de verdad, muy poco. Y también con la ayuda de algunas cositas que anoté en mi tablet. Te la voy a mostrar mi tablet. Mi tablet tiene un lápiz óptico que funciona así, ¿ves? Bueno, bien. Una de las primeras cosas que te quiero decir, disculpa que vaya a ser desordenado. Como sabés, trato de hacer todo de manera espontánea, sin excesiva presentación que le saque precisamente eso, la espontaneidad. Y en ese discurso, en ese devenir que lleva al parloteo, pudiera suceder que esto resulte algo desordenado. Y seguramente lo es. Te pido disculpas, que me tengas paciencia y bueno, que anotes algunas cositas que puedo ir diciéndote. La primera de ellas, me gustaría que tomes nota de esta palabra, de esto que te voy a decir. Busca, cuando puedas, anótatelo ahora. Busca en el Google monstruo moteado. Monstruo moteado. En un ratito te voy a decir por qué. Bien. Yo veo, y por eso es la idea de hacer este video, veo a veces en el Facebook, en general, muchos de personas que tengo incluso como amigas en el Facebook, que esgrimen que no hay que vacunarse, que no hay que usar barbijo y algunas cuestiones parecidas a esa. Vos imaginate, por ejemplo, que esta misma situación se diera frente a la viruela. La viruela, esto lo voy a ir leyendo obviamente, en su historia, al menos en Europa, ha matado a 400.000 personas cada año. En América ya sabemos que ha devastado a tribus enteras, culturas nativas y totalmente han fallecido todos. También se da con la viruela que quienes a veces sobrevivían a la viruela quedaban ciegos y casi todos los que no morían les quedaban cicatrices. Habitualmente a veces
todavía por ahí se ve alguna persona, creo, que tiene todas como picado, como comido el rostro, como pozos, como si fuesen los cráteres de la luna, digamos, en el rostro, fruto de precisamente la viruela. Y la viruela es justamente lo que se conoció como el monstruo moteado. Y yo te decía que si pones en Google una foto, buscas en Google una foto, una imagen que dice el monstruo moteado, entre otras cosas, vas a encontrar un pie que se preservó, no sé de cuándo será ese pie, donde se pueden ver los efectos de la viruela que devastó culturas enteras. Mató millones de personas en la época medieval. Bien. A mí me parece, me imagino, supongo, que no habrá gente que, sabiendo esto como efectivamente lo sabe, no se vacune o no vacune a sus hijos contra la viruela. Es más, inclusive aunque esté erradicada, yo no sé si la siguen dando la vacuna, pero imagino que si tuvieran que seguir dándola, correspondería dársela, porque sabemos los estragos que hizo, no es un verso, es algo que se puede registrar en la historia, aún antes de que surgieran las vacunas. De hecho, creo que los chinos fueron, sí, los chinos en el siglo XI, en el año 1000, digamos, se les ocurre el concepto de variolización. ¿Mm? Hay documentos del siglo XVII donde en ese país se espolvoreaba intranasalmente el polvo de pústulas desecadas con objeto de prevenir la viruela. La viruela fue un azote de toda la humanidad. ¿Mm? Y bueno, no existía el mercado de las vacunas, no existía Bill Gates y el chip, no existía nada de eso. Pero ya el ser humano se daba cuenta de que había algo que iba más allá de una maldición de los dioses y que no era negocio de nadie, era simplemente una enfermedad que había que buscar la forma de curarla, solo eso. Y ya te digo, China, siglo XI. Bien, ¿qué más? Pero bueno, siempre hubo movimientos antivacunas. Pero el movimiento antivacuna mayor nació en 1998, cuando en la revista británica que a raíz del COVID se ha mencionado muchas veces, la revista The Lancet, publica un estudio, 1998, firmado por el doctor Andrews Wakefield y 12 coautores, donde afirmaban que existía un vínculo entre la vacuna triple vírica, sarampión, rubiola y paroditis, y el autismo. O sea que había una vacuna triple que provocaba el autismo. A raíz de este artículo, la vacunación desciende abruptamente a nivel mundial. Esto fue en 1998, artículo aparecido en la revista The Lancet. Esto fue desmentido. ¿Fue desmentido inmediatamente? No. Fue desmentido 12 años después, en el 2010, donde la misma revista se retracta al descubrir que los datos del estudio eran incorrectos y las conclusiones falsas. A todo esto expulsan a este doctor del Colegio de Médicos Británicos. Bueno, a partir de ahí, este señor es el que promueve, quizá convencido en un principio, yo no estoy negando que pueda ser así, quizá convencido hasta el día de hoy, que la vacuna o las vacunas eran malas. Bien. Es importante resaltar este tema, me parece. 1998 se publicó este artículo. 2010,
la misma revista que lo publicó es la que hace el descargo y dice, esto estaba mal. Es como decir, pasaron 12 años, ya lo sé, pero me equivoqué. 12 años estudiando, viendo, suponemos, qué era lo que pasaba con esto, si era veraz o no. Y bueno, y a partir de descubrir que no lo era, informar a toda la población, como corresponde. También en el año, mucho antes, en el año 74, surge un artículo que se llamaba el artículo Complicaciones neurológicas de la inoculación de tosferina. Complicaciones neurológicas de la inoculación de tosferina. Y en ese artículo se decía que también en otra vacuna, la DTP, que era difteria, tétanos y tosferina, se provocaba disminución de, ¿cómo se llama? Que había problemas, que generaba problemas neurológicos esta vacuna, ¿sí? Esta otra triple vacuna, si se quiere. Y entonces disminuyen las tasas de vacunación. ¿Y qué pasa cuando disminuyen las tasas de vacunación? Hubo 3 epidemias, 1974 en adelante supongo, 3 epidemias importantes de tos ferina y difteria con miles de muertos. Sin duda, y esto está declarado por todos los laboratorios, que yo no estoy diciendo ni digo esto obviamente con un interés económico, ya que jamás he recibido nada de nadie y jamás he tenido incluso alguna publicidad, hasta en las emisiones de radio, de programas de rock o lo que fuera, de difusión del arte que he hecho. Para nada. Si no hago ni propaganda, imagínense qué interés puedo tener en defender a alguien que no me interesa defender en absoluto y menos por dinero. Pero, dicho esto, fíjense que yo no niego que los laboratorios deseen ganar dinero, como cualquier empresa, en definitiva, más allá que se dedique a la medicina o se dedique a la carpintería, quiere ganar plata, porque para eso pone una empresa. Pero es evidente que la ausencia de vacunación agudiza problemas en vez de solucionarlos. La vacuna, entonces, no es mala en sí, es buena. ¿Puede traer trastornos? Y sí, porque la mayoría de los laboratorios, como dije, puede suceder, y de hecho lo dicen, que tenga o contraindicaciones ante tal o cual cosa y que haya un grado ínfimo de resultados adversos. En la vacuna del COVID ahora hay también algunas vacunas en particular que informan trombosis, por ejemplo, en un rango de edades y no en todas las vacunas, lo cual muestra, me parece a mí, cierta honestidad. Decir, sí, sabemos que esto se produce. Entonces de repente sucede que aún que diciendo esto, las propias vacunas están perjudicando, los propios laboratorios que elaboran esas vacunas se están perjudicando, porque de repente vemos también que países que habían adquirido esa vacuna ya no la adquieren y ya no la están aplicando, al menos preventivamente, hasta que se sepa efectivamente qué es lo que pasa. Bueno, ya en Argentina hace poco vi un Zoom donde hablaban sobre las vacunas en Argentina, pero un poquito, digamos, de historia y del COVID y todo eso. Que estaba Felipe Piña en la parte histórica. Y bueno, y también en Argentina se hizo vacunaciones y demás. Lo cual muestra el interés de las personas por tratar de salvar vidas, solamente eso. Bien, dicho esto, ¿será verdad que las vacunas están hechas para matarnos? Porque ahora está esa moda, están diciendo, yo veo en Facebook que no se vacunen, nos quieren matar, es una forma de instalarnos un chip y todas esas cosas. Esto ellos ya lo sabían y lo fueron planificando desde el año
Ustedes saben, si han visto algunas publicaciones de Una Voz en tu Parlante que he hecho, que comencé allá por marzo del año pasado, cuando comenzó el COVID, hablando justamente del COVID y distintas cosas que yo iba viendo y me iba informando, porque me gusta el tema nada más, y porque me preocupaba y me preocupa el tema. Bueno, yo ya les decía también que sí, efectivamente Bill Gates en el año 2015, creo que era, habló sobre una posible epidemia y que también una radio televisión italiana en un programa científico también habló de eso y que un periodista chileno también en el mismo año habló sobre eso. Y bueno, y todo eso dio un ámbito conspiranoico, pero no quiere decir que efectivamente sea una conspiración. Quiere decir, sencillamente, viéndolo con tranquilidad y sin un espíritu de buscar alguna cosa oscura atrás, que están trabajando con antelación y solo eso. De hecho, hace poco vi una publicación también en Facebook, me imagino, donde Bush, hijo presidente, creo que es del 2005, me parece, por ahí, dice que por una epidemia que había habido, el H1N1 o algo así, no me acuerdo bien, este, justamente eh, iban a hacer que trabajen en todos los laboratorios porque es seguro que va a venir otra epidemia y demás. Eso no quiere decir que ellos están preparando una epidemia. Tampoco niego que pueda ser posible que estuvieran preparando una epidemia. ¿Pero para qué? Si realmente el argumento de aquellos que dicen que nos quieren matar, que todo esto es para matarnos, enchufarnos un chip y todo eso, es verdad, pensemos 2 segundos. ¿No sería más sencillo comenzar por, de manera totalmente disimulada y sin que nadie se moleste por ello, además de las guerras, que es un elemento que utilizan frecuentemente para bajar la población y de paso tener un crecimiento económico en la industria armamentista? ¿No sería mejor, les decía, envenenar a la población? Podrían hacerlo, seamos sinceros, eso es algo que pueden llegar a hacer, si quisieran, ¿sí? Podrían también, como a veces hay una fotito que circula en Facebook, hacer que un avión tire una sustancia que complica a la gente y la termine matando. Hay una fotito en Facebook que es un dibujito donde un avión antes tiraba bombas y ahora tira virus. Yo no creo en absoluto, esto lo digo a modo de un ejemplo, casi exagerado, ejemplo si se quiere. A mí me parece que no es así. Que realmente es exactamente al revés. Estuve viendo al 13 de mayo en el mundo, al día de ayer que me fijé los datos, en el mundo hay 340 millones de personas vacunadas, hay 1.400 millones de dosis administradas, o sea, entregadas, y para poner, las 340 millones de dosis de personas vacunadas son personas vacunadas completas, ¿sí? Son 340 millones de personas que por lo menos, al menos por COVID no morirán. Y el total de muertos por COVID al día de ayer era 3.350.000. Bien. Esto muestra un trabajo a favor de la vida, no a favor de la muerte. Nos está mostrando que, como dicen los conspiranoicos de la vacunación, se esté procurando disminuir la población mundial. Vuelvo a repetir, creo que si quisieran hacerlo, efectivamente podrían hacerlo, ¿sí? Pero no creo que sea la idea. Pongo un ejemplo pequeño. Hay una forma de disminuir la población joven, por ejemplo,
aunque supongo que con mecanismos diversos, psicológicos, etcétera, etcétera, de estudios del comportamiento humano puede ser útil para cualquier rango de edad. Donde, como muchos de ustedes saben, se prohíbe o no es bien visto informar en los medios de comunicación sobre suicidios de chicos, de jóvenes y demás. ¿Por qué? Porque justamente los jóvenes, entre otras cosas, a veces en la adolescencia sufrimos el tema de sentirnos mal, deprimirnos y todo eso, y ver imágenes vinculadas a esa situación de suicidio puede inducirnos a hacer lo mismo. Entonces es peligroso, es como un llamado a hacer eso, aunque no lo parezca, aunque sea simplemente una información, y por eso se prefiere que no se publiciten ese tipo de noticias. ¿Sí? Eso muestra también que se busca favorecer la vida y no la muerte. Una voz en tu parlar. Como dije antes, no significa lo que estoy diciendo que no haya intereses creados. Casualmente el día de hoy, sábado, vi una publicación de un amigo en Facebook, Néstor Raúl Dilueso, periodista que mañana tiene un programa de radio. Y bien, la cuestión es que él publicó algo que está interesante y dice que por los años 50 apareció una severa advertencia de la Organización Mundial de la Salud. Las madres tenían que dejar de amamantar, puesto que en la aureola del pezón habitaban bacterias y virus que le hacían daño a la criatura. Inmediatamente muchas mujeres dejaron de amamantar a sus bebés. O casualidad, en simultáneo con esta advertencia apareció en el mercado un producto salvador que se llamaba la leche en polvo, conocida como S26, de la empresa Nestlé, que hoy por hoy es la empresa alimenticia más grande de toda la Tierra y sobre todo mayor distribuidora de agua en todo el mundo. Bien, te decía, entonces después de eso justo sale la leche en polvo S26 de la empresa Nestlé. Ahí estamos viendo, aparentemente, yo tampoco puedo acusar ni decir que todo esto es tal cual. Estoy leyendo algo que alguien escribió y que describe y que yo no verifiqué si es efectivamente así. La cuestión es que parecería ser que sí. Y bueno, ahí ven cómo puede darse y cómo no niego la posibilidad de que la Organización Mundial de la Salud o cualquier otro organismo internacional favorezca el crecimiento de alguna empresa en particular, en este caso una empresa que distribuye leche en polvo a partir de una información que no es veraz, como que se transmite a la criatura virus o bacterias porque el pezón queda sucio, el pezón de la madre queda sucio. En ese momento apareció un pediatra y sanitarista, dice este texto, que fue, yo me acuerdo, muy poco pero me acuerdo, el doctor Florencio Escardó, que denunció esto. Y bueno, entonces Escardó decía que el miedo y el abandono enferman mucho más que las bacterias y los virus. En todo esto que yo les acabo de leer, estoy de acuerdo. Uno no tiene que creer todo lo que lee, todo lo que le digan. En todo caso, uno tiene que verificar, cosa que nadie hace,
porque es mucho más fácil recibir información y por eso la televisión y la radio se han impuesto y por eso la gente cada vez lee menos y menos cosas. Y aún teniendo elementos tan valiosos como Internet, poca gente se pone a investigar, ve una información y la toma como viene. Recuerdo, a tal efecto, una información sobre lo que está pasando en Colombia, ¿no? Bueno, muy triste, todo mal, incorrecto, etcétera, repudiable. Pero voy a otro tema. Yo vi publicado también en Facebook, más de una vez, un recital por calle 13, realizado en Venezuela, donde él habla de los países de América y todo eso. Y la cuestión que ese video publicado en Facebook tiene una leyenda que dice video censurado en YouTube. Cualquier persona en líneas generales, ¿qué es lo que hace? Lee eso y dice, pero qué vergüenza, parece mentira que censuren esto, es injusto, bla, 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 bla. Bueno, yo no hice eso. Yo me fijé si efectivamente en YouTube no estaba el video, que es lo más inmediato y lo mínimo que un pobre ser humano como yo y como la mayoría de nosotros puede hacer. Ir a ese lugar que dicen que no publicó eso y ver si eso está publicado en ese lugar. Y me fijé y estaba publicado. Y hacía 5 años que estaba publicado. No estaba censurado, estaba publicado. Yo lo pude ver y como lo podía ver yo, lo podía ver cualquier persona. Es más fácil creer lo que nos dicen, si coincide con lo que pensamos, que pensar lo que nos dicen, verificarlo, aunque sea coincidente con lo nuestro. Internet brinda la posibilidad de investigar, investigar, investigar. Lleva tiempo, lleva trabajo, no es fácil, pero se puede hacer. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, que nos quieren instalar un chip, yo les pregunto, a mí me vacunaron hace poco con la vacuna rusa, ¿sí? Bien. Yo, desde ese día, debo reconocer, siento que me mandan mensajes acá. No, no es así. No siento ni que me mandan mensajes acá, ni ningún mensaje. Es muy probable que me muera porque me inyectaron eso. Sí, es probable que me muera, pero no porque me inyectaron eso. Hay un montón de gente que ha sido vacunada en este país con la Sputnik 5, o con algunos con AstraZeneca, otros con la China, que no me acuerdo cómo se llama, y no sé si habrá otra vacuna más que se esté dando acá, no recuerdo ahora, pero no viene al caso. No se va a morir la gente porque la vacunaron, es exactamente al revés. ¿Hay que usar barbijo? Sí, hay que usar barbijo. ¿Por qué? Porque sabes una cosa, algo muy simple, si tenés una gripe, vos podés contagiar a otro de gripe, eso lo sabemos todos y nadie lo niega. ¿Ah? Bien, es bueno saber que si está engripado alguien en la familia, tratar de no compartir las cosas, cuidarse. Y hoy sabemos que muy importante, súper importante sería usar un barbijo, tener la habitación más ventilada. Entonces, con barbijo y habitación más ventilada, no nos contagiaríamos de esa gripe. Bueno, el COVID es como una gripe superlativa. Por eso el barbijo es importante. Y por eso cuando ves comunidades que están hablando unas con otras y sin barbijo y todo eso, sin vacunas obviamente, y ves que después se contagian, no es casualidad. Es que es así. Si vos tenés una gripe y hablas con esto y tomás mate o compartís los cubiertos o el vaso con la misma persona, es muy probable que te gripes, ¿o no? Y lo mismo pasa en este caso. No te están diciendo algo subversivo, algo para tratarte de idiota. Te están diciendo algo para que justamente no seamos tontos y nos cuidemos y evitemos un mal mayor. Seguramente hay muchas irregularidades. Una de ellas es que mucha gente muere con COVID
y otras mueren por COVID. Esto quiere decir que hay gente que muere, pero no muere por el COVID, sino por otra enfermedad preexistente, a la que se le sumó el COVID, pero en realidad murió por una insuficiencia cardíaca, pongamos por caso. Y otros que mueren por COVID, o sea que eran totalmente sanos y mueren por esta super gripe, llamémosla así. ¿Mm? Pero a raíz de esta situación se suele dar en los países que no se hacen autopsias. Y me puse a fijarme por qué no se hacen autopsias. Y una de las razones fundamentales, que quizá no sea suficiente, que no sea la mejor, pero bueno, es la razón por la cual no se suelen hacer autopsias y no se suelen permitir los velatorios y demás, es que si bien el virus en varios casos habitualmente mueren, no es verdad que mueran. Léanlo por favor, en internet lo pueden hacer. No es verdad que el virus muere cuando uno muere. No, por ejemplo en el HIV o VIH, el virus a cierta temperatura incluso puede permanecer hasta 15 días. ¿Mm? Y otros virus menos tiempo. Un día, 2 días, 96 horas, depende. En este caso en particular, el virus, cuando morimos con COVID, el virus sigue vivo, con COVID o por COVID es lo mismo, el virus sigue vivo en nuestros pulmones. ¿Sí? Y el riesgo está, y en general no se suelen hacer autopsias. ¿Por qué? Porque cuando se hace una autopsia se abre el pecho, y si se abre el pecho, todo el líquido, digamos, todo lo que hay en los pulmones se puede derramar, o puede la misma sierra expandir lo que está en los pulmones, o puede existir la posibilidad de que lo que está en los pulmones salga, se expanda en el aire. Entonces el virus queda expandido en el aire y puede contagiar. Un poco es rudimentariamente, porque vuelvo a repetir lo que dije al principio, que además me parece totalmente innecesario, porque es muy evidente. No soy médico, no soy epidemiólogo, infectólogo, nada de nada. Sencillamente me parece que está bueno dar algún aporte y espero hacerlo de la manera más correcta posible. Por eso se lo digo. Bueno, para ir terminando, a ver, acá. Bien. Acá les decía, el VIH permanece activo en cadáveres conservados a 2 grados centígrados entre 6 y 15 días. Y la influenza persiste activa en el ambiente solo hasta un día. ¿Mm? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también había bajado innecesariamente, ¿no? La eficacia reportada por cada vacuna y demás. Fíjense, lo digo esto como un dato adicional. Las vacunas tenemos Moderna, BioNTech, Pfizer, CureVac, Anges Osaka, una japonesa, Sidus Cadilla, AstraZeneca de Oxford, Gamaleya Institute, la Sputnik, CanSinoBlo, Johnson Johnson, Novavax, Medicago, CIGB, Sinopharm, Sinovac, BioNTech y Bharat Biotech. Bien, varias vacunas. Entonces cada una tiene su grado de eficiencia y algunas lo que tienen como un buen elemento es el frío para la conservación. Por ejemplo, en el caso de la vacuna que me administraron a mí, la vacuna Sputnik 5, si no recuerdo mal, se conserva a 4 grados centígrados. Otras, en cambio, necesitan menos de 70 grados centígrados, como la BioNTech Pfizer, o 20 grados centígrados, como la de Moderna, etc. Eso es una contra, porque hay que tener, digamos, un freezer, llamémoslo así, donde alojarlas, muy particular.
En cambio, mientras se mantengan a 4 grados, ¿sí? O más frío, es mucho más sencillo. Bien, fíjense entonces que hay, a ver, 3, 5, 8, 9, 9, 10, 12, alrededor de 15 vacunas tengo en ese listado que saqué ayer. Y en esas 15 vacunas tienen la eficacia, de dónde son y todo eso. O sea, hay una variedad de ofertas, digamos, para vacunarse. Hay un negocio y sí, hay un negocio. Ahora bien, si hay una conspiración y todas las vacunas que nos quieren poner son para deshacerse de la humanidad, ha llegado la hora en que rusos, chinos, norteamericanos y Unión Europea, están totalmente de acuerdo en dominar el mundo, destruirlo. A mí me parece que no. Si en este mismísimo momento vemos las dificultades que tienen para ponerse de acuerdo desde hace 100 años, judíos y palestinos, o israelíes y palestinos, como prefieran, imaginémonos que culturas como, por poner solo dos ejemplos, países como Estados Unidos y China, no se van a poner de acuerdo para destruirnos. Créanme que no es así, no sería lógico, no es razonable. Entonces, bueno, lo mejor es parar un poquito la mano, darse cuenta que está bueno llegar a vacunarse. Y bueno, quizá yo puedo admitir que quieren esperar un poco más de tiempo para que el desarrollo de la vacuna sea más efectivo, para que sea menos una prueba esto de estar vacunando ahora tan rápido y demás. Pero también téngase en cuenta que si esta vacuna es así, digamos, tan rápida, esto es por lo siguiente: cuando fue la pandemia del H1N1, ¿sí? Cuando fue esa epidemia, eso fue en el año 2009, los estados, la mayoría de los estados importantes, ¿sí?, comenzaron a trabajar imaginando que esto va a continuar, iba a continuar. Y de hecho, continuó. Y hoy tenemos el tema que tenemos. Es más, en el mundo entero están informando que esto, lejos de ser una conspiración de poderosos, es sencillamente un efecto de la acción del hombre, del ser humano en realidad. Y también debo decirlo, no me gusta eso de que somos todos responsables por la destrucción del planeta. No. De todas las empresas, de todos los grandes países, imperios que hay en el mundo, China, Rusia, Estados Unidos, Unión Europea, etcétera, etcétera, que destruyen bosques, destruyen esto, destruyen lo otro, contaminan el aire, contaminan el agua, etcétera, etcétera. Y a partir de eso es que es más fácil que las epidemias se repitan. Y entonces explicaba un infectólogo, médico, que escuché hace poco y no me quiero acordar el nombre y ahora no me acuerdo, que esto va a seguir porque cuando el ser humano invade un bosque, por ejemplo, antes de que invada ese bosque, todo está bien. Los seres humanos están en un ámbito con todas sus cosas, y los animales, todos los animales, insectos y demás, están en otro ámbito con sus cosas. Y cada uno respeta su ámbito. Cuando el humano se mete en el ámbito de los animales e insectos de un lugar, se empieza a vincular y estos otros se empiezan a vincular. Y en ese contacto es donde se desparrama todo aquello malo que había de un lado y todo aquello malo que había del otro, y toda esa cuestión hace que surjan nuevos virus, se empiecen a desarrollar nuevos virus y bacterias y todo ese tipo de cosas. Incluso por ahí descubren un animal que se puede comer
y ahí también hay más viejos. ¿Mm? Por eso los estudios sobre la alimentación y todo lo que se hace sobre alimentación, no solo de carnes, sino también de vegetales, son fundamentales para prevenir futuras epidemias. Pero va a haber futuras epidemias, porque también al erosionar por el cambio climático la composición natural de los lugares, también cambia ese entorno y entonces el animal que estaba acá deja de estar acá porque ahora hace mucho calor y se va al otro lado donde está el humano. O deja de estar acá donde hace mucho frío y se va al otro lado donde está el humano. Y empiezan a convivir y en esa convivencia surge la proliferación de virus. Eso se da, es algo que se da naturalmente. Antes, en el pasado, cualquiera puede ver. Y no había antivacunas, y nadie va a negar que eso es verdad. Muchas epidemias, muchas muertes, incluso por cosas muy simples, algunas que se pudieron arreglar, y siempre culpando a otro, o que era una cosa que venía de Dios, o que algún pueblo era también el culpable de esa situación. Bueno, con esto de decir que la epidemia es creada, o que todo esto es para inyectarnos tal o cual cosa y dominarnos y demás, estamos en la misma situación que aquellos que culpaban a otros en el pasado muy atrás de sufrir un mal. De que la peste era consecuencia del judío, o que la peste era consecuencia de un castigo de Dios, o etcétera, etcétera, etcétera. Es la misma actitud. No tiene un fundamento, no tiene un fundamento lógico, ningún fundamento lógico. Las cosas pasan porque, bueno, naturalmente pasan, ¿qué le vamos a hacer? Y si alguno cree que esto es para dominarnos, señora, señor, le digo, por favor, dése cuenta, ya estamos dominados. Ya estamos dominados. Usted me está viendo a mí a través de una PC, a través de una notebook, a través de una tablet, pero muy probablemente usted me está viendo a mí o me está escuchando a mí a través de un celular. Y todo lo que usted ve todos los días, lo hace a través del celular. Y todo lo que lee y toda la información que recibe, la mayor cantidad en general, supongo, la recibe también de su celular. El celular lo acompaña las 24 horas y usted casi no puede dejar, como yo, de mirar su celular para ver qué pasó en el Facebook, qué pasó en el Instagram, qué pasó en Twitter, qué pasó en YouTube, qué pasó en Twitch, qué pasó en Google, etcétera, etcétera, etcétera. Usted, yo, nosotros, ya estamos dominados. Ya a través de los celulares y de todos los medios de redes sociales y demás, nos dicen cómo pensar, cómo movernos, hasta qué publicar, porque si usted se fija en Facebook, muchas publicaciones entre sus amigos, y usted puede tener muchísimos, verá que son la misma publicación repetida una, otra y otra vez. Somos muy previsibles. Desde el año 50, 1950, o poquito antes, se empezó a estudiar al ser humano en su psicología, en sus desenvolvimientos, en su desarrollo, y se ha descubierto todo lo que somos. Somos recontra previsibles. Como usted sabe, a través de una serie de televisión, hasta nuestros gestos hablan de nosotros. Entonces es sencillo darse cuenta que por donde quieran los que manejan Facebook, Twitter, Instagram, Reel, TikTok, YouTube, Netflix, etcétera, 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 saben qué tienen que darnos y qué queremos para tenernos así. O así mejor. Muy
muy agarrados, sin que nos podamos soltar. Así que no hace falta hacer un video, hacer tantas cosas. ¿Mm? Bueno, nada más. Eso era todo lo que tenías para decir, que no fue poco. Espero no haberlos aburrido y nada más. Como siempre, les deseo lo mejor. Cuídate, cuida a tus seres amados y no dejes nunca de ser una buena persona, de pensar y de no quedarte con lo primero que te dicen. Te lo diga quien te lo diga, yo o quien fuere, no. Busca información, lleva tiempo, es una porquería. Más hoy que cada vez tenemos menos tiempo. Pero bueno, fíjate, trata de averiguar, no te creas todo lo que te dicen en la televisión o acá o allá. Y trata de ser, por sobre todas las cosas, vos misma, vos mismo. Una persona única, pero no una persona única en un sentido egocéntrico. Ay, soy yo. Soy yo y al que le gusta, le gusta. Y no, no. Una persona realmente salida desde adentro hacia afuera. No preocupado tanto por el qué dirá el otro que me ve, la otra que me ve, sino interesado en estar siendo quien efectivamente decidió ser. Nada más. Cuídate, cuida a tus seres amados y que Dios te bendiga. Chao. Una voz